César Farías está viviendo, quizás a mi entender, porque me ha tocado seguir la carrera del técnico sucrense desde sus inicios, sus pininos por allá en Nueva Cádiz, en la segunda división a finales de la década de los 90, el mejor momento de su trayectoria. En cuanto a madurez, en cuanto a entendimiento del juego, en cuanto a saber leer los partidos y en cuanto evidentemente a resultados. César, que ha pasado por Cerro Porteño, que fue campeón en Distrongues en el fútbol boliviano, que dirigió a la selección venezolana y le permitió al conjunto vinotinto llegar por primera vez y única a una semifinal de esta competición, perdiendo un encuentro en Mendoza que recuerdo todavía con mucha tristeza y mucha amargura, ya que Venezuela fue superior aquella noche a Paraguay y terminó cayendo en penales en una gélida noche en Mendoza, casi menos 5 grados. Fue a México con los Xolos de Tijuana, estuvo al frente de la selección boliviana y todo ese bagaje le ha permitido llegar a un Aucas para revolucionar el fútbol ecuatoriano. Y no estoy exagerando, porque nadie tenía a Aucas en la previa para pelear el torneo, para animar quizás sí, para competir, pero no para llegar a la final junto a Barcelona. No es Barcelona, no es Liga, no es Emelec y no es Independiente del Valle, el nuevo grande del fútbol ecuatoriano. Se ha sublevado Aucas y se ha revelado sin grandes figuras, sin un presupuesto exorbitante, con más austeridad que opulencia. Y pese a todo esto, Farías en apenas 6 meses está invicto. Clasificó al equipo por primera vez a la historia, o en la historia, a Copa Libertadores. Es el equipo con más goles del fútbol ecuatoriano y es el equipo con menos goles recibidos. Los equipos de César siempre fueron dificilísimos para poder entrar entre defensores y volantes, equipos cortos, doble línea de 4, apostar a transiciones directas. Y se le reclamaba, y pues los equipos de Farías no atacan. Bueno, hoy el Aucas es el equipo con más goles de todo el fútbol ecuatoriano. Por eso creo yo que el mejor Farías, la mejor versión del sucrense, ha potenciado a un modesto pero muy competitivo Aucas. ¿Y por qué hago esta intro? Porque en instantes vamos a estar hablando con el técnico venezolano del Aucas de Ecuador, a ver cómo está preparando ya, cómo avisora esa final a doble partido 6 y 13 de noviembre ante el Barcelona de Guayaquil. ¿Listo? Contento está César. Yo quiero arrancar la entrevista, César, preguntándote si cuando aterrizaste en Ecuador, si bien tú eres alguien optimista y que confías en tu trabajo y en el proyecto que ibas a liderar en Aucas, si pensabas que esto iba a funcionar tan rápido. Bienvenido al juego, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí saliendo del entrenamiento y presto para conversar con ustedes. Primero déjame decirle que, bueno, si me seguiste desde Nueva Cádiz, yo soy un poco mayor que tú. Sí. Mucho tiempo viendo fútbol, pero también te has vuelto mayorcito, ¿no? Sí, ya estoy cerca de los 40, es verdad. Quiero hacer alguna aclaratoria, ¿no? Sí. Porque yo te dije que no me gusta hablar del pasado, pero como tocaste unas cosas y dejas entrever otras, sí, la dices con mucha educación, pero después para el imaginario colectivo lo dicen como con rótulos y etiquetas. Ajá. Ese Nueva Cádiz que está hablando, fuimos campeones 2 veces invictos de Venezuela. Sí, señor. El primer sub-20, el goleador fue Pequeño Rondón. El segundo, Juan Arango. Los 2 veces fuimos los más goleadores, pero por lejos, y los que menos recibíamos goles. Tuvimos 44 fechas invictos. Te escuchamos. En la segunda división y en el aspirante siguió siendo el goleador de la liga. Arango fue el goleador de la primera división de Venezuela con 22 goles. Y te estoy hablando, de ese momento estaba el Estudiantes de Richard Páez, sí, el Chacao de Cavalieri, sí, el de Manuel Plasencia, el Táchira de Cata Roque. Y nosotros en primera división ese primer año hicimos 60 goles y el más cercano que nos llegó estaba a 10 goles, que era Estudiantes de Mérida. Claro, no había internet todavía, no guardaban los registros como hoy. Y nosotros jugábamos un 3-2-3-2. Chirino hizo 15 goles, Pequeño Rondón hizo 11 goles, Chito Martino hizo 6 goles, y por ponerte algunos ejemplos. Muy bien, vale. Rolando, escúchame esto.
En 2016 de Stronger fue el segundo equipo más goleador de América, detrás del River campeón de Gallardo de Copa Libertadores. Al año siguiente tuvimos de goleador a Rolando Blackwood. En Cerro Porteño, que no pude terminar, que lo dejé de segundo, el señor Luis Leal, el portugués, iba de goleador de la liga. Ahorita tenemos al polaco Frizeski y sacamos el goleador e hicimos los goles que jamás había hecho Bolivia. Tú me dirás, pero claro, yo no tengo acento raro, ni ando diciendo que juego bonito, ni que juego feo, pero los números no dicen eso, Fernando, ¿no? A través de la historia. No, está bien. Quería hacer esa pequeña reflexión, porque, bueno, uno dirige lo que tiene y lo que puede. Es así. A mí no me dieron la selección de Brasil o me dieron la selección de Argentina con Messi. Entonces, bueno, uno se desarrolla como estratega y va teniendo posibilidades. Yo no me sabía defender en esos inicios de Nueva Cádiz, Zuliano, y me tuve que aprender a defender para poder pelear títulos y eso, pero no tenía la calidad que tenían otros. Es así. Sí, ya has evolucionado obviamente mucho más en el juego de posición y se nota en tus últimos equipos. Esta selección boliviana del Preolímpico que te lo comenté, la verdad jugó muy bien e injustamente quedó eliminada. Bueno, César, como te decía, ¿te imaginabas esto tan rápido, jugar una final del fútbol ecuatoriano? ¿O decías, bueno, vamos a ver cómo arranca el torneo? Nuestro objetivo es quizás pelear a una sudamericana. ¿O estabas convencido apenas llegaste que lo que viste en el plantel y cómo empezó a responder el equipo temprano que sí podías estar en la final? Sí, nosotros tenemos un hábito que tú estás mencionando, intentamos evolucionar a diario, intentamos poder crecer, pero lógicamente uno tiene que ir haciendo las pequeñas tareas y entender cómo se construye un equipo. El presidente entendió bien claro el mensaje, le dije, mire, primero el equipo recibe muchos goles, nos tenemos que ordenar bien, sí. Tenemos que hacer un arco más sólido, vamos a tratar de sacar estos 5 partidos adelante de una forma inteligente. La evolución del juego va a venir posterior a eso. Vamos a hacer una pretemporada fuera del país, que hagamos mucho fútbol, que podamos llegar a impactar las primeras jornadas. Dividamos cada 5 partidos que podamos sacar 10 puntos, sacamos 11. El equipo obviamente va a ir ganando seguridad y confianza, va a tener un ritmo diferente, pero primero va a pasar por tener un equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, este equipo tenía jugadores con capacidad de gol, que trabajamos mucho las diagonales, los cruces, los rompimientos de línea, las permutas, los cruces, y nos permitió aprovechar en principio que nos jugaban con bastante alegría nosotros, quedaban muy abiertos los equipos y era un toma y dame con un equilibrio bueno que pudimos ir sacando puntos, pero después sabíamos que se nos iban a ir a meter atrás y que iban a ser muy difíciles los partidos de local y que nosotros teníamos que tener una progresión en el juego. También esa faceta se fue desarrollando, fue un equipo sistemáticamente variable que tuvo ductilidad para cambiar de un sistema a otro, que jugó 4-3-3, que jugó 4-1-4-1, que jugó 3-5-2, que jugó 4-4-2, que jugó con doble 9, que tenía plasticidad para eso y los jugadores se sentían cómodos en una función o en otra. Y a partir de ahí, lo que tú estás mencionando, nosotros agarramos el equipo cuando llegamos de octavo y terminamos de primero en la general. No te estoy hablando de este torneo, que obviamente ustedes saben esa información. Sí, claro. Pero también en la general pasamos a ser los que hicimos más goles y los que recibimos menos. Y lo agarramos bien abajo. De nuestra llegada en las 20 fechas esas, con equipos grandes tenemos diferencia de 16 puntos. Y el que más cerca nos llegó le sacamos 9 puntos de ventaja. O sea, que quiere decir que los muchachos hicieron campañón, que los números se reflejan en eso. Pero como te dije, Fernando, a veces se etiqueta y se rotula a los entrenadores de una manera u otra. Y los entrenadores dependemos también de la capacidad de los jugadores que podemos tener. Aquí me conseguí un plantel con una buena base de trabajo de parte de Héctor Pablo Vidoglio. Sí.
pudimos reforzar correctamente con jugadores que habían sido campeones, que, que habían pasado por la selección, pero que no tenían un gran momento y necesitaban una oportunidad y congenió todo, se dio todo correctamente para que engranaran muy bien, más la llegada de Galíndez, Cangá, Perlaza, Latuco Ordóñez, y nos potenciaron ese cierre de torneo que tuvimos de la etapa anterior para aspirar a mayor cosa. Después entendimos que el fútbol hoy se juega con 5 cambios y que es vital los cambios, que puede influir mucho los cambios en un partido, que es notorio el cambio de energía, también un campeonato donde tiene altura y tiene costa, que tiene diferencia de latitudes, uno tiene que saber potenciar ese aspecto para a través del juego poder gobernar los resultados. César, ¿cómo estás? Mi nombre es José Amado, bienvenido al juego. Obviamente que has dado una explicación más que clara de la cuestión táctica que a nosotros nos interesa mucho aquí en el programa, pero a mí me gustaría llevarte a la primera charla de César Farías con sus futbolistas. Cuando los sentaste o los reuniste en el vestuario y les dijiste, muchachos, vamos a hacer esto. ¿Qué fue lo que les dijo César Farías o qué cambió en ellos en el primer contacto a partir de allí para que hoy Aucas sea el equipo que es? Bueno, José, fíjate, cuando llegué lo primero era tratar de no pisar ningún callo, ¿no? Tratar de que no hubiese ningún tipo de resistencia. Ya hay una resistencia natural por una persona que llega nueva, que habla diferente, que propone cosas diferentes. Entonces, mi deber no era llegar a imponer cosas. Mi deber era primero tratar de comprender a cada uno de los jugadores, escucharlos, entenderlos individualmente, entender el contexto social que tiene la liga, que tiene el equipo además, porque es un equipo que está en la zona sur de Quito, saber sus anhelos, saber sus frustraciones y ir paulatinamente seduciéndolos a la pasión de la mejora, a tener un fin en mente muy grande. Y entonces empezamos a hablar de eventos internacionales, empezamos a hablar de poder tener una conquista de un título. Nos dimos cuenta que cerramos el torneo anterior con 4 ganados y un invicto, enfrentando equipos difíciles, y nos propusimos también desafiarnos a nosotros mismos y por qué no podemos ganar la etapa invictos y evolucionar en nuestro juego. Entonces, de esa forma, no es que nosotros vinimos y dimos, tenemos la fórmula mágica, no. Nosotros a lo mejor no podemos solucionar todos los problemas, pero sí podemos ir balanceando cada una de las circunstancias. Y en esas circunstancias, entender que hay pequeños detalles que son los factores invisibles, mejorar la concentración, mejorar los viajes, mejorar el engramado de la cancha, reforzar el equipo, subir los niveles de fuerza, mejorar la cantidad de minutos jugados, entender el servicio desinteresado como estrategia, ¿no? De decir, bueno, estoy dispuesto a sentarme en algunos momentos en el asiento de atrás y ser bondadoso con mi compañero, que un goleador en vez de hacer 30 goles y que quedemos en la mitad de la tabla, entienda que puede hacer 15 goles y dar 8 asistencias y que eso nos hagan ganar partidos. Y entender que se juega sin la pelota, con la pelota, pero no de una forma autoritaria, sino en una forma que de a poco vas causando la creencia en el mismo jugador, porque se lo vas demostrando con los videos, cómo se entrena, se juega, lo que trabajas, cómo se plantea en el partido, cómo va el desarrollo de todos esos aspectos. Y cuando tú se lo puedes confirmar al jugador en el aspecto visual, auditivo, y el jugador después que bajan las pulsaciones, que está tranquilo, que pasaron 24, 48 horas y lo puede ver en la pantalla y puede corregir también sus errores, pero también le puedes decir las cosas que puede mejorar. O sea, central que pasa la mitad de la cancha pisa el área, que no es lo mismo estar en el área que llegar de sorpresa,
que entender que una diagonal siempre es una incertidumbre para la defensa contraria, entender que los rompimientos de línea no tienen referencia de marca en el área contraria y que entre más atrás se haga, más sorpresa tiene, que el fútbol es de dos áreas, en un área donde se hacen los goles, tú le pintas una garrafa ahí que ahora ya la hacen más grande, pero en la garrafa se hacen el 72% de los goles. Pero si tú lo haces un poquito más grande con un cuadrado, tomas los bolsillos también y a ese cuadrado le tiras un triángulo interno y se para y dice, bueno, aquí se van el 70 y pico por ciento, pero si metes este cajón es el 95% de los goles, porque los tiros de media distancia muy largos son menos habituales. Entonces tú también tienes que saber entrar al área, tienes que saber entrar al área de sorpresa para definir, pero también para defenderla y intentar que nunca te agarren de espalda, porque antes se hablaba solamente de la zona llevada hasta la raya, y entonces tenían un famoso refrán de las nalgas contra la raya y hasta ahí, y después era una cuestión intuitiva de la penetración. César Farías, técnico del Aucas, muy claro con sus conceptos. Sí, ¿no? sí, una explicación clarísima de cómo trabaja. Me gustó mucho eso que dijo de los factores invisibles, esos que no se ven y que un entrenador puede cambiar y que pueden mejorar el rendimiento y la comodidad del futbolista. Sí, interesante escucharlo cuando también se refiere a esta César, ya con nosotros, pero digo, cuando cuenta todo esto de los proyectos, cuando llega un equipo, las ideas que puede plasmar en cada uno de esos conjuntos que le toca estar, es muy interesante cómo se involucra en el resto de las cuestiones que también tienen que ver con lo futbolístico y que en definitiva hacen a lo que es el trabajo de un entrenador. Y eso es muy interesante escuchar cómo ve falencias en diferentes sectores de una institución y las va corrigiendo de a poco. Totalmente. Y mientras tanto consigue resultados, porque esto también es clave. Para tener ese tiempo para trabajar esas proyecciones, esos proyectos que puede tener un técnico, necesita ir sumando resultados. Por la naturaleza de este deporte, ¿no? Exactamente. A veces están tiranas desde el resultado. A mí me parecía muy interesante la respuesta que le estaba dando José, porque básicamente lo que está expresando es cómo es el modelo de conducción, de líder o de gerente de un equipo por parte de ti, César. Ya te recuperamos y yo quería preguntarte por eso. ¿Cómo formaste ese perfil de entrenador, de liderazgo? ¿Qué referencias tuviste por ahí en tu carrera con las cuales te cruzaste y fuiste armando el César Farías de hoy como líder de grupo? Mira, no sé a dónde me quedé realmente, ¿no? Disculpen que se me fue de repente. Tranquilo. Pero puede pasar, es la tecnología. Quedó clarísimo el concepto, la verdad fue... Sí, nos estabas hablando de varias consignas, ¿no? Sí. Para defender el tema de las diagonales, Claro. de lo impredecible que son las diagonales cuando atacas por un sector y rompe el extremo por el otro. Pero bueno, continúa. Pero terminé hablándole de la zona indefendible cuando ya tienen defensa profunda para poder finalizar el gol. Pero con relación a lo que me pregunta Pedro, al final el fútbol también es gestión de capital humano. Entonces, yo tuve la posibilidad de tener un padre que tuvo distintas empresas, que tenía muchos empleados, que me enseñó a trabajar de muy niño y que la vida me dio la posibilidad de poder hacer paralelismo, no directamente el fútbol, porque yo entendía que uno tenía que formarse para cosas que eran mayor que la simplicidad del juego. El juego al final tú puedes saber mucho o poco, y puedes saber mucho y no lo puedes saber transmitir, o no tienes la sencillez de llegarle al jugador, o no entiendes por cuál canal de comunicación entiende mejor el jugador. Pero lo que sí está claro es que el manejo de capital humano, más allá de lo que sepas tácticamente o no, es fundamental, porque al final este es un trabajo de equipo, es conseguir cómo tú puedes hacer pequeñas tareas que te lleven al éxito y que puedas invertirle el tiempo necesario. El mundo de los exitosos es de quienes trabajan sobre tiempo, de quienes se preparan para todo esto. Entonces, lógicamente, uno no solamente ve conductas y comportamientos de entrenadores de fútbol, porque Claro. Yo reconozco el trabajo de los entrenadores y admiro, pero también trato de verlo en el mundo de la empresa, en el mundo de la investigación. En otros deportes.
¿no? Me fui a los Estados Unidos a ver muchísimos deportes que, por decirte, el hockey sobre hielo, el basquetbol. Nosotros sacamos muchas cosas. Cuando fuimos a la Copa América de Argentina, sí, nosotros fuimos pioneros en lo que hoy es un hábito, en el trabajo de funcional y las prevenciones y el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es la madre de la velocidad. El fútbol es un deporte de potencia. La potencia tiene fuerza y tiene velocidad, pero eso lo tiene que transformar al juego. Y en eso fuimos donde estaban los mejores en ese momento. Y siempre hemos sido ese desafío que decía Fernando, en el cual uno quiere crecer día a día, ser un aprendiz diario. Uno no se puede detener en el tiempo. Si a mí me dicen que soy el mismo entrenador de cuando estaba en Venezuela o cuando estaba en Paraguay, algo estoy haciendo mal, o el que estaba en Bolivia. Uno tiene que tratar de mejorar siempre, y cuando me toque dar otro paso, seguiré en la insistencia de volver a llegar a ese punto de partida donde uno afila la sierra y dice, bueno, cómo todas estas experiencias las puedo transformar en sabiduría, pero no es una sabiduría para guardármela, es cómo la puedo transmitir y hacer llegar a nuestros jugadores. Y eso es un desafío diario, Pedro, la gestión de capital humano, el liderazgo, porque hay distintos tipos de liderazgo, obviamente, y uno tiene que ubicarse en el lugar que está, en el contexto social, y entender. A mí me tocó trabajar en la India y fue un aprendizaje impresionante. Es un país multirreligioso, multicultural, multiétnico, que además tenía 9 extranjeros de otro nivel, y poder ir balanceando, porque las diferencias siempre van a existir, pero es fundamental el respeto a la diferencia. Y después tratar de ver cómo tú puedes ir haciendo esas conexiones para que funcione como equipo y saber sacar lo mejor que tienes de tu equipo. Porque yo no creo en decir, es que yo tengo una filosofía, es que yo tengo una idea de juego, y está bien, pero no tienen los jugadores para eso. Y te lo pongo con un ejemplo que me reía mucho porque lo vi hace unos meses atrás leyendo un libro de un psicólogo brasilero que ponía un ejemplo medio jocoso, ¿no? Te dice, para hacer un desayuno continental necesitas huevos y necesitas tocino. Los huevos los pone la gallina, el tocino lo pone el chancho, para el puerco, pues nosotros le decimos de otra manera, pero para que me puedan entender, sí. Le decimos el tocino. Y lógico, entonces dice, yo prefiero un equipo donde todos sean chancho. Y entonces te dice, ¿por qué? Porque bueno, la gallina pone el 70%, que son los huevos, pero el chancho tiene que entregar la vida, se tiene que jugar la vida. Entonces yo quiero un equipo de todos chanchos, pero ahí viene que se tiene que jugar la vida y poner el 100%. Pero ahí viene la realidad, no siempre tiene un equipo que todos son chanchos. Claro. Entonces, un equipo con chancho y con gallina. Entonces, a mí me ha tocado estar en zonas andinas, en el llano, en la costa, ir a un país como lo estoy mencionando, la India, después venir a Paraguay, que tiene un pensamiento totalmente diferente. Y los entrenamientos, tú lo tienes que valorar mucho en el aspecto social y en lo que le agrada también al jugador. Entonces, hay factores que te sorprenden. A mí, yo te digo, como entrenador, yo odio las pasadas. A mí, como jugador, me ponían a hacer pasadas y no me gustaba. A mí me gustaba trabajar con la pelota. En la India le fascinaba porque tenía una influencia inglesa muy grande, y yo tenía jugadores que jugaron muchos años en la Premier League como Camará, y un día le dije a mi asistente, hay que darle un golpe de aire, vamos al final del entrenamiento a hacer unas pasadas, y terminaron aplaudiendo. Yo no lo podía creer, y le decía a Simao Sabrosa, que es todo lo contrario, que le gusta la pelota, que había jugado en Barcelona, en la selección de Portugal, y yo le decía, Simao, no les gusta la pelota, increíble, mira, bueno, y Camará me explicaba un poco más que la tendencia anterior en la Premier, a esta Premier, que es diferente, es que tenía muchas pasadas, y es una tradición del jugador.
Después voy a Paraguay y al paraguayo le gusta trabajar sobre la presión, sobre el duelo, pero si le pones muchos trabajos cognitivos o asociativos no le agrada tanto. Y César, Entonces al jugador también le tienes que regalar su dulcito, ¿no? Su perita. sí. Es así. Y en ese sentido, ¿no? Con todo lo que estás repasando de los diferentes lugares donde estuviste, bueno, Paraguay, México, la India, más allá de que obviamente estás a la puerta de una final que es fundamental para vos en tu carrera y también para el equipo, ¿con qué anhelás, digo, como técnico, qué anhelás en tu carrera que todavía no has conseguido? ¿Algún fútbol que te guste para ir o que te falte en tu carrera? ¿Qué sentís que podés ir a buscar en tu carrera a partir de esta experiencia en el Aucas y todo lo que has vivido dentro del fútbol, ¿no? Sí, mira, Fernando me preguntaba al principio, yo siempre trato de soñar, pienso que es una magia que debe tener el ser humano de soñar y pensar en grande, en poder aspirar a cosas que incluso parezcan inalcanzables. Y si te quedaste corto, bueno, va a pasar como pasa en Venezuela, que hoy te dicen, bueno, llegaron a semifinal de Copa América, clasificaron a un Mundial Juvenil, quedaron sexto en la eliminatoria. Y ese no era nuestro objetivo final, no era ese, pero quedamos muy cerquita. O sea, que quiere decir que ese desafío de ir allá nos obligó a sacar lo mejor de nosotros, que a veces ese mejor de nosotros no depende nada más de los jugadores, un cuerpo técnico, sino de tener una dirigencia capaz, de poder gobernar el entorno. Ayer nos visitó Chicho Serna y claro, no voy a decir algunas cosas de que conversamos, pero que te lo voy a poner y te lo voy a simplificar. Es que antes en Argentina estaba Grondona. Entonces ahí te dejo. Ustedes después piensen y ilusionen todo lo demás. Y que eso es natural. O sea, los equipos no lo conforman los jugadores nada más. Y los objetivos no los pueden cumplir. Tiene que ser una sinergia entre los dirigentes, cuerpo técnico, los jugadores, la hinchada. Pero lógicamente después el que pone la cara es el jugador y el que se lleva la responsabilidad del entrenador. Es una situación muy normal en fútbol y que nosotros la debemos asumir. Pero en ese camino, cuando yo arranqué, yo nací en un pueblito que se llama Guiria La Costa, muy pequeño, que no se jugaba ni siquiera el fútbol, y cuando veo para atrás y veo mi carrera para un director técnico venezolano, y cuando yo iba a Argentina a formarme o iba por Sudamérica, por Europa, nosotros no existíamos, y que hoy me pueda ver trabajando en otros países, estando en la élite de los entrenadores suramericanos, obviamente uno dice, hemos hecho un gran recorrido, pero yo me tracé 3 metas. Una, yo quería dirigir un Mundial Juvenil, clasificar, lo logramos. Quiero dirigir un Mundial de clubes y estuvimos muy cerca con Xolos de Tijuana en la Conca Champions, llegamos a semifinales. Y en la Copa Libertadores he llegado a cuartos de final con Táchira invicto, pasamos de fase con 2 prelibertadores y llegamos a octavo con The Stronger. Entonces, uno tiene ese desafío de decir, bueno, a ver, algún momento llegar a un club que pueda ganar una Copa Libertadores y ir a un Mundial de Clubes. Y ir a un Mundial de Mayores, obviamente. Todavía me quedan muchos años de carrera y tengo esos desafíos. Después, aprendí a vivir el aquí y ahora también. Yo hoy estoy feliz donde estoy y bueno, seguramente me tocará en algún momento que tendré que pegar un brinco a otro lugar porque es ley de fútbol, o sea, o me va mal o me va bien, pero hoy estoy disfrutando muchísimo esto y bueno, las propuestas llegan, van bien, así ha sido toda la carrera, pero algo me tracé cuando llegué aquí, dije, no me voy a distraer en el momento que nos vaya bien porque eso es un denominador común cuando te está yendo bien, que te distraen. Mira que podemos ir aquí, que puedes ir allá, que no sé qué, que vamos a esta liga, que no sé qué, y te distraes acá. Entonces yo dije, yo puedo ir a cualquier parte del mundo. Fui a la India a trabajar, pero lo que sí no voy es a distraerme bajo ningún concepto en un lugar donde estoy feliz y donde me han acobijado. Totalmente, totalmente. César, quiero preguntarte por la final. Le ganaste 2 partidos a Barcelona. Le ganaste 2-1 como local y hace un par de semanas lo derrotaste 2-0. ¿Qué final te imaginas? ¿Crees que va a ser parecido a aquel partido, a este último partido donde Aucas esperó bien
y pudo contragolpear y pudo dominar en el segundo tiempo y ganar de manera, no sé si categórica, pero merecidísima, ¿o crees que va a ser distinto? Mira, no, creo que va a ser diferente, porque una final, ya el condimento de una final te lo hace diferente. Ahora, nosotros llegamos bien, lo reflejan nuestros números, estamos bien futbolísticamente. Obvio que hoy somos favoritos porque el que gana la etapa, el que hace más goles, el que recibe menos goles, el que sumó más puntos en todo el año, es favorito. Claro. Sabemos la historia de Barcelona, sabemos que tiene un gran equipo, pero la gran verdad es que la segunda etapa no ha sido de esa regularidad que ellos pudieron tener antes de nuestra llegada. También tuvieron cambio de entrenador, también se les fueron jugadores importantes. Ellos tuvieron unas salidas al fútbol brasileño de algunos jugadores que todavía eso no lo han podido reemplazar en el funcionamiento que tenían anteriormente. Eso no quiere decir que nosotros tenemos garantizado la final, pero hoy somos favoritos porque además el que suma más puntos termina cerrando de local. Y en este cierre de local nosotros cerramos en la altura y en nuestro estadio donde está el club invicto en todo el año, incluso antes que yo llegara. Después, bueno, partido abajo va a ser en una cancha totalmente diferente, vamos a poder jugar mejor fútbol ambos. El último partido por el tema de la final de la Copa Libertadores no se jugó en un buen engramado. Nosotros defendimos cuando tuvimos que defender el primer tiempo, pero también fuimos y lo apretamos arriba. Cuando tú haces la edición y ves la recuperación tras pérdida de muchas presiones, no permitimos que nos hicieran 4 pases y esa era parte también del plan, de poder desgastar al contrario para ese partido, por el tipo de cancha, por la forma de cancha y por las necesidades de cada equipo. Ahora la final es totalmente diferente, pero que nosotros no tenemos que tener temor en asumir que somos favoritos, porque un equipo que arranca la etapa de primero y solamente en la fecha 7 la perdió, pero en la 8 lo recuperó y lo mantuvo hasta el final, es que aprendió a jugar con presión, porque la presión siempre está y la hubo, pero que también venía sosteniendo un invicto de 5 partidos anteriores, que eso trae una presión que nosotros la pudimos transformar en energía, sí, pero que nuestros jugadores supieron que es jugar hasta la última fecha con la necesidad de ese campeón. Totalmente. Eso se descomprime un poco para la final, porque ya es un ida y vuelta de 180 minutos, y en el cual nosotros hoy decimos, bueno, ya sabemos lo que es sentir que te respiren aquí todos los días y sentir esa ansiedad. Hay que saberla manejar y estos jugadores la saben manejar, porque nosotros tenemos jugadores experimentados. Este equipo tiene jugadores campeones, tiene 5 jugadores que quedaron campeón en Delfín, tiene al Negro Figueroa que fue campeón en Argentina, tiene a Richard Mina y asegura que fueron campeones suramericanos, tiene jugadores que han jugado final como Vega y Romero. Entonces no son caminos nuevos para nosotros, es nuevo para la institución. Yo como técnico también me ha tocado muchas finales, he ganado, he perdido, pero que nosotros tenemos nuestros argumentos para afrontar la final y el favoritismo no siempre gana el favorito. Es así. Pero hoy no tenemos miedo de asumir la responsabilidad. Somos favoritos, nos sentimos bien y queremos ser campeones, sabiendo que vamos a enfrentar a un gran plantel, a un gran equipo, que el año anterior fue semifinalista de Copa Libertadores y que ellos también tienen lo suyo, pero que hoy a lo mejor nos enfrentamos unos meses atrás, ellos tenían más favoritismo que nosotros. Hoy nosotros estamos en mejor momento. Yo no creo que eso lo dude nadie, ni que ofendamos a nadie con decir eso. Después hay que jugar 180 minutos. Totalmente, César. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ojalá podamos tener una nueva charla al final del campeonato ecuatoriano. Te deseamos lo mejor. Estaremos muy pendientes de esos 180 minutos contra Barcelona y que continúen tus éxitos y tu evidente evolución como entrenador en todos estos años. Abrazo grande. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy grato, porque no siempre se puede hablar de fútbol y agradezco cuando tenemos espacio que podemos hablar de fútbol, y fue muy grato porque hoy entramos a la cancha.
muchas veces se habla de muchas tonterías extra cancha que no tienen nada que ver, y le agradezco a todos porque me permitieron en cada una de sus preguntas poder exponer cosas que creo que pueden ser beneficiosas para los televidentes. Abrazo grande, César. Un gustazo. César Farías de nuevo Gracias, César. con nosotros.